DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada en la cual hubo inicio de debate en torno a el Compre sin IVA, el proyecto que envió el ministro Massa aquí al Congreso Nacional. Empezó el debate con una reunión informativa en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional, pero sin dudas el Congreso de la Nación, o principalmente la Cámara de Diputados, más allá de lo que está haciendo el Senado, están mirando a la Cámara Alta. ¿Por qué? Porque por estas horas hay sesión en la Cámara Alta, porque por estas horas se espera, dentro de los temarios de debate, el proyecto de ley de alquileres. Todo está indicando, según la información que viene desde la Cámara de Senadores, que el proyecto va a ser modificado. Esa es la intención que tiene el Frente de Todos. Si se modifica ese proyecto, va a tener que discutirse nuevamente en la Cámara de Origen, aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, y a partir de con qué mayoría se apruebe en el Senado Nacional será la mayoría necesaria aquí en la Cámara de Diputados para ratificar la voluntad que tuvieron en su momento, en principio, los diputados nacionales, y si no, tendrán que ver cómo se va a llevar adelante esa discusión. Podrá ratificar la sanción de diputados o podrá modificarla y aceptar las modificaciones que el Senado le envía aquí a esta Cámara Baja respecto al proyecto de ley de alquileres. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor Marco Giorgetti, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Exactamente, como mencionaste, comenzó el debate del proyecto de ley Compre sin IVA, que Sí, viene también a emular lo que ya pasó con ganancias. Primero, la implementación desde el Ejecutivo de la devolución del IVA y después la discusión para dejarlo fijado por ley. Eso comenzó hoy con la presencia de funcionarios de la AFIP y aduana. Bueno, y algunos dicen que va a haber otras reuniones informativas antes de entrar lo que va a ser la reunión de fondo o reunión de la comisión para terminar de definir los dictámenes en esta Comisión de Presupuesto y Hacienda. Señora Laura Serra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. No creo que haya muchas reuniones informativas respecto al programa Compre sin IVA. Ajá. Por cuanto hoy el jefe de bloque del oficialismo, Germán Martínez, anticipó que ya la semana que viene quiere dictaminar sobre esta cuestión para llevarla al recinto antes de las elecciones. Se está calculando, se está estimando la posibilidad de una sesión alrededor del 11 de octubre, ¿no? Con lo cual, bueno, es intención del oficialismo celebrar una sesión en el recinto antes de los comicios del 22, con aquellos temas con los que el oficialismo busca justamente, de alguna manera, llevar más agua al molino del suministro candidato, del ministro Sergio Massa. Recordemos que este programa Compre sin IVA ya está instrumentándose, comenzó hace un par de semanas, se va a extender hasta diciembre, pero lo que se pretende justamente es dejarlo por ley y que empiece a regir de manera definitiva a partir del 1 de enero de 2024. Es decir, ya sería una modificación definitiva en el impuesto, ¿no? En el impuesto al valor agregado, ¿no? Esa es la gran diferencia con lo que se está instrumentando por estos días, que tiene un plazo fijo, digamos. Vence en 3 meses, en 2 meses más. Con lo cual, bueno, acá va a haber una discusión con la oposición. Hoy se conoció un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el costo fiscal de este proyecto de ley. Lo estimó en 1,24 del PBI. Parece poco, pero no lo es. Si consideramos que, por ejemplo, el presupuesto 2024 que envió el ministro Sergio Massa estaba estimando justamente en 1 punto y pico, creo que, de déficit. O sea,
hay que ver de qué manera se puede compensar este punto de caída que se va a observar en el impuesto a las ganancias, que es el impuesto de mayor recaudación que tiene hoy el fisco. Claro, exactamente. Bueno, y ahí estamos viendo también imágenes que tienen que ver con lo que ha sucedido en esta reunión de presupuesto, la presencia de los funcionarios, Balestrini, de Michel, de Castañeto, los diferentes funcionarios que ya se están haciendo habitual. Sí, las últimas 2 semanas. Permanentemente la presencia de ellos en el Congreso Nacional para discutir estos temas. Modificaciones que tienen que ver con los impuestos. Sí, y todavía no comenzó el presupuesto no, claro, nacional. Todavía falta. El proyecto de ley de presupuesto. No dio la sensación de que haya tanta diferencia entre Frente de Todos, oficialismo y Juntos por el Cambio. Ha habido planteos desde Juntos por el Cambio y no hay definición de momento entre acompañar o no el proyecto, pero las observaciones que se hicieron desde el punto de vista de Juntos por el Cambio podían tener algún tipo de diálogo entre bloques para ver si se concreta en alguna modificación y poder acercar el acompañamiento del interbloque mayoritario de la oposición. Bueno, a diferencia con Ganancia, donde había una distancia más importante desde el inicio. Hubo un dictamen de rechazo. Sí, un comunicado previo a la comisión de rechazo. Exactamente. La fecha que bien señala Laura, el día 11, entre el 10 y el 11 de tener sesión. El Senado también está pensando sesionar entre el 10 y el 11 de octubre. Tener una sesión más antes de lo que va a ser el comicio, el acto electoral del próximo 22 de octubre. En definitiva, también para cruzar proyectos que la Cámara de Diputados, aprobaciones que pueda hacer la Cámara de Diputados y que las pueda tratar el Senado. Veremos cómo son los tiempos. Si el Senado hoy modifica, como decíamos anteriormente, alquileres vuelve a la Cámara de Diputados. Ahí en esa sesión del 11 podrán tratarse esas modificaciones o no, habrá que ver cuál es la intención del oficialismo y también la intención de la oposición, porque recordemos que el proyecto de ley de alquileres que se aprobó en la Cámara de Diputados es el proyecto de la oposición, es el proyecto de Juntos por el Cambio con otras fuerzas políticas. Claro, el que se aprobó en la Cámara de Diputados. Exacto. Y al que se le introducen modificaciones desde el oficialismo. Claro. Va a venir un proyecto aprobado por el Frente de Todos desde el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde se aprobó el dictamen de la oposición. Y ahí hay que ver cómo juegan desde lo numérico cada una de las bancadas. Claro. Va a tener otra vez el panorama abierto el tema de alquileres y será una historia nueva para contar. El tema son los tiempos. Si no se trata en la sesión del día 11 de octubre, ya pasa todo para después de las elecciones. Yo creo que la intención es tratarlo el 11 de octubre. La idea, me parece que para la oposición sí, no sé si será la idea del oficialismo también. Y bueno, van a quedar los dos. En este escenario, el Frente de Todos no dio quórum cuando se trató de alquileres. En este caso, es un proyecto que viene votado por el oficialismo. Sería extraño que no den quórum para alquileres cuando el tema viene votado por el oficialismo. Pero también me recordaban que el dictamen en mayoría en su momento era del oficialismo y no dieron quórum. Exactamente. Así que hay que ver en la previa cómo se hacen los números para ver cuál tiene mayores posibilidades de salir. Sí, y además habrá que ver los temas de esa sesión porque también va a tener varios temas, no únicamente el tema alquileres. Bueno, Laura, hablamos un poco de este debate que se inició en la jornada de hoy, que encabezó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que tiene que ver con el compre sin IVA, que ya se está implementando, claro, a partir de resoluciones administrativas. A partir de una resolución del Ministerio de Economía, este programa se está instrumentando. Hoy lo dijo concretamente el jefe de la AFIP, Marcos Castañeto, dio algunas precisiones, exaltó esta iniciativa, esta medida que se está llevando adelante. Hay aproximadamente 10 millones de argentinos que hoy están percibiendo el reintegro por el IVA por las compras que están realizando en los distintos comercios. Lo que pretende, y lo que recién decíamos, ¿no? Lo que se pretende instaurar a partir del 2021, del 2024, mejor dicho, es que este programa sea permanente en el tiempo, ¿no? O sea, una modificación ya definitiva
del impuesto a las ganancias. Recordemos que se trata del impuesto de mayor recaudación en la República Argentina, con lo cual, bueno, el impacto fiscal es importante, es de poco más de 1 punto del PBI, y esto fue señalado por el propio Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, y bueno, la oposición toma nota, ¿no? Porque empieza a hacer cuentas, dice, bueno, ganancias, la reforma a la ley de ganancias que hoy el Senado va a convertir en ley, va a tener un costo fiscal de al menos 0.84 del PBI. Si a esto vos le sumás el punto del IVA, de la devolución del IVA, ya tenemos 2 puntos del PBI. Claro. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera se puede compensar esta caída, porque esto repercute en el déficit si vos no lo financiás de alguna manera. Al menos que se lo quiera financiar con emisión, con lo cual, bueno, ya sería el aquelarre total en materia inflacionaria. Ayer en una entrevista el ministro de Economía dijo que estaba limitado para emitir porque el acuerdo con el FMI le pone un tope a la emisión. Bueno, a ver, ¿eso? pongo a ver, los dichos de Massa ya hace rato que torpedeó todas las metas con el fondo, ¿no? Digo, este año no cumplió ninguna de las metas propuestas y acabamos de ver un comunicado del fondo, de alguna manera trazando algunas advertencias sobre el llamado, o lo que la oposición llama, el plan platita del gobierno nacional, con estas medidas para expandir bueno, el gasto público, Claro. y que, bueno, no estaban acordadas con el fondo, ¿no? Entonces, hay que ver ahí porque las metas no se están cumpliendo y con estas nuevas medidas menos que menos. Claro. Pero bueno, si les parece bien, vamos a ir viendo de qué se trata este proyecto de ley que ha presentado el ministro la semana pasada. Propone crear entonces este programa Compra sin IVA para reducir la carga tributaria que recae fundamentalmente sobre los bienes de la canasta básica alimentaria que adquieran las personas beneficiadas por esta medida, por este programa. A ver, ¿quiénes van a ser los beneficiarios? Son muchos, es bastante amplio el abanico de beneficiarios, vamos a ir enumerándolos de a poco. Arrancamos por los jubilados, ¿no? Jubilados, pensionados, aquellos que reciben pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos, siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados. Seguimos adelante, más beneficiarios, aquellos que perciban asignaciones universales por hijo para protección social y asignaciones por embarazo para protección social. También lo van a percibir el personal en relación de dependencia que se desempeñen en la actividad privada o pública, cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a las 6 veces el salario mínimo vital y móvil. ¿Quiénes también van a percibir este beneficio? Los trabajadores comprendidos en el régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, los contribuyentes del régimen simplificado para pequeños contribuyentes que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Esto estamos hablando de monotributistas. Y aquí un dato interesante es que el Poder Ejecutivo puede ampliar el universo de sujetos beneficiados. Es decir, aquí se le otorga al Poder Ejecutivo una facultad para eventualmente, si lo considera, ampliar el universo de beneficiados. ¿Qué más tenemos entonces? El tema de los reintegros, ¿no? El reintegro mensual previsto por el programa no podrá superar el 21% del valor de la canasta básica alimentaria. Esto supone que el tope de reintegro va a ser mayor, porque estamos aquí considerando el valor de la canasta básica que se va actualizando mes a mes. El de septiembre es de aproximadamente 258.000 pesos, un poquito más, poquito menos, pero más o menos es eso el valor de la canasta básica.
Con lo cual, si hoy la devolución del IVA tiene un tope de 18.000 pesos, se estima que, teniendo en cuenta la canasta básica alimentaria, el reintegro va a ser mayor. Claro. Por lo menos el tope de reintegro va a ser mayor. A ver, este reintegro va a operar sobre las compras que realicen los beneficiarios en ciertos comercios minoristas o mayoristas. Para percibirlos, el pago debe realizarse por medio de tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Esto, atención, porque las tarjetas de crédito hoy no están incluidas en el programa que se está desarrollando actualmente. También las tarjetas que operen bajo modalidad de pago electrónico inmediato a través de la utilización de códigos de respuesta rápida, los llamados QR. Sí, porque hay muchos comercios que te exigen el pago electrónico, pero vía transferencia. Claro. Y ahí en realidad no es, Ahí no es un pago. No es detectable para la FIP. Exactamente. Eso es un detalle que siempre hay que estar atento en esa forma una de pago. transferencia que vos le haces a cualquier persona por X motivo. Tampoco están contempladas las billeteras virtuales. Y esto fue motivo de alguna conversación entre los funcionarios de la FIP y de la oposición, porque la oposición dice que hay muchas personas que hoy están utilizando cada vez con mayor asiduidad estas billeteras virtuales. Yo no me cuento entre ellas, porque la verdad Yo sí. no estoy entre los millennials que utilizan las billeteras virtuales, pero lo cierto es que sí, hay mucha gente que la utiliza. Tuvieron algún tipo de reticencia. No reticencia, pero sí dijeron, bueno, esto lo tenemos que evaluar. Está esta puja entre Mercado Pago con el gobierno, el Banco Central. En fin, en medio de esta puja que finalmente fue saldada ayer por el ministro de Economía, pero lo cierto es que todavía las billeteras virtuales no están incluidas en este programa para el reintegro, pero... A ver, la oposición va a pedir que se lo incluya. Claro. Habrá que ver cuál es la respuesta del oficialismo. Los funcionarios mencionaron a 3 que están en condiciones de ingresar. Sí, la del Banco Provincia. La del Banco Provincia, que es la cuenta DNI, se usa mucho en provincia porque tiene descuentos, muchos descuentos en algunos comercios. La de Mercado Pago y Igualá, son las 3 que estarían en condiciones de ingresar por el sistema que tienen para funcionar. Claro. El tema, ¿por qué ahora, hoy no? Habrá que ver ahora si lo van a incluir o no. Eso es una cuestión que deberá definir el oficialismo cuando se discuta el dictamen. El programa también incluye las compras de bienes efectuadas en el marco de la tarjeta alimentar. Eso también es importante. O de las tarjetas emitidas a beneficiarios que están en el programa Potenciar Trabajo. Esto también forma parte de los beneficiarios que van a poder percibir este reintegro, que es importante para muchísima gente. El 21% siempre se dijo que era un impuesto, el IVA es un impuesto regresivo, castiga a los que, sobre todo a los que menos tienen. Y esto también generó algún tipo de discusión en la Comisión de Presupuesto que se realizó esta mañana, por cuanto Alejandro Cacase, por ejemplo, de la UCR, preguntó por qué no se podía establecer algún tipo de escala, ¿no? Es decir, aquellos que tienen un buen pasar, que tienen un buen ingreso y que hoy podrían, con este programa, percibir un reintegro del 21%, porque de alguna manera no se hace que el reintegro sea menor para aquellos que tienen mayores ingresos y que sea pleno del 21% para aquellos que están en menor capacidad, o sea, aquellos que perciben menores ingresos. Guillermo Michel, de la aduana, dijo que podría instrumentarse. No estaba muy convencido el presidente del bloque del oficialismo, Germán Martínez. Eso, digamos, considera que lo mejor es que lo instrumente la FIP en su momento, pero que... Con las facultades que le delega la propia ley, ¿no? Exactamente, con las facultades que le delega la propia ley, a lo que la oposición responde que esta ley concede demasiadas facultades, que estaría bueno también que los legisladores la limiten un poco, ¿no? Claro. Otra cuestión que podría
proponer la oposición en el debate tiene que ver con incluir a las personas que hoy están en un trabajo informal y que tienen tarjeta de débito. Claro. ¿No? Entonces es un universo también importante que hoy está excluida del proyecto y que a ver si se lo puede incluir. Bueno, el oficialismo también lo tendrá que evaluar cuando elabore el dictamen. Con lo cual, suscribo lo que decía recién Marcos, que el clima fue otro en la comisión, a diferencia de la reforma del impuesto a las ganancias. Hoy la oposición está como más abierta a apoyarlo, aunque más no sea con modificaciones, con reticencias, pero dispuesta a apoyarla, creo que con un doble propósito, con una doble intención. En primer lugar, porque, esto me decía la gente de Juntos por el Cambio, hay muchos proyectos de Juntos por el Cambio para reducir el IVA, ¿no? Por esta razón, es un impuesto regresivo que afecta a los que menos tienen. En primer punto, eso. Segundo, porque evidentemente, y esto es más bien político y electoral, la reforma del impuesto a las ganancias tuvo para ellos un costo político, aunque ellos no se arrepienten de haber votado en contra de esa reforma, porque ellos sostienen, acá lo que se votó fue un beneficio que llega a las personas con mayores ingresos, ¿no? A un universo de personas con mayores ingresos. Y no hubo la correspondiente baja del gasto, con lo cual nosotros votamos en contra. En este caso es distinto, porque lo que se está justamente es beneficiando a las personas de menores ingresos con un impuesto regresivo. Con lo cual van a ver de qué manera van a apoyar, yo creo que lo van a hacer con salvedades, siempre atendiendo el costo fiscal que señalaba anteriormente, ¿no? Porque esto hay que decirlo también, esto es un proyecto que si es convertido en ley, va a regir a partir del año que viene, es decir, con el próximo gobierno. Es decir, el próximo gobierno va a tener que lidiar con 2 puntos del PBI que va a tener que financiar de alguna manera, ¿no? O sea, Massa le deja la ley, pero sin el financiamiento correspondiente. Entonces... Claro, pero Massa dice, yo me lo dejo para mí. Yo te mandé una separata, dice Massa. Yo me arreglo, dice Massa. Ok, pero no lo dice en el presupuesto. A partir del 10 de diciembre dice Massa, yo me arreglo solo. Exactamente. Eso es lo que puede decir Massa, efectivamente, pero también hay que tener en cuenta que hay otros contrincantes que también quieren llegar y que, bueno, tienen que formular sus números, sus cuentas para poder financiar ese costo, ¿no? Entonces, bueno... Todo forma parte y todo hay que enmarcarlo dentro del contexto electoral, ¿no? Porque no es antojadizo que Massa haya impulsado estas 2 reformas, tanto la de ganancias como la del IVA, después de las PASO, ¿no? Y en plena carrera por tener un lugar en el balotaje. Porque esto hay que decirlo con todas las letras. Esto no se le ocurrió al gobierno hacerlo en los 4 años de gestión, lo hace ahora, ¿no? Habrá un montón de argumentos a favor y en contra, pero los datos objetivos son estos. ¿Qué es lo que dicen desde la AFIP? Bueno, el costo fiscal en definitiva va a ser relativo. Y en parte tienen razón, porque esto va a redundar en una mayor operatoria, en mayores compras, porque la gente se va a ver más incentivada a comprar porque va a sentir que se le reintegra el 21%. Porque, como decía Carlos Castañeto, va a haber una mayor formalización, una mayor bancarización de las compras, y esto siempre es positivo porque va a menguar el comercio en negro. En fin, tiene bastantes cuestiones positivas esta iniciativa, por lo cual yo me arriesgaría a pensar que la oposición va a terminar apoyando, aunque con salvedades. Bueno, hay muchos puntos que la oposición está pidiendo modificaciones o que está proponiendo algunas alternativas al proyecto que envió el Ejecutivo. Veremos si en una semana esas consultas entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo terminan de zanjarse. Y en definitiva, como señaló Laura respecto a lo que plantea el presidente de la bancada, Germán Martínez, estar firmando el dictamen, ¿no? Sí. Habrá que ver los tiempos. La idea es tratarlo el día 11 de octubre. Sí, ya en el dictamen. Las conversaciones ya las vimos hoy durante la reunión.
las conversaciones entre algunos diputados buscando ver Acercar estos puntos que posiciones. estuvo contando Laura. Sí, Claro. ver en cuáles se puede articular algún tipo de consenso. Claro. Eso ya está en proceso, si bien, como decís, Fer, ya tiene más o menos la idea de cuándo llevarlo al recinto del oficialismo. Bueno, veremos cómo va transcurriendo este debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El Ejecutivo lo quiere discutir, lo quiere tratar rápidamente, más allá de las discusiones que se puedan ir dando en la comisión que encabeza Carlos Heller. Nos vamos a ir ahora a nuestro móvil porque nos está llamando Sofi Raimundes desde el Salón de los Pasos Perdidos. Sofi, buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y también para todo el piso. Exactamente, estamos en el Salón de los Pasos Perdidos desde muy temprano, a las 13 horas ya comenzamos a transmitir en vivo desde aquí porque se está gestando un evento muy importante que en algunos minutos nada más va a dar comienzo a la ceremonia oficial porque el día de hoy se va a entregar el premio Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi, que es el máximo galardón que otorga la Cámara de Diputados de nuestro Congreso Nacional, que en esta oportunidad fue una iniciativa de la presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró, para se entrega tanto a personas físicas como jurídicas y en esta oportunidad se les va a entregar al equipo argentino de antropología forense, ALEAF, por el trabajo que han realizado durante, obviamente después de la última dictadura cívico-militar, del 76 al 83, y también durante el reconocimiento de los 115 cuerpos de los soldados de Malvinas, y además por el trabajo que siguen realizando en diferentes casos de la actualidad que están vinculados a desapariciones o a muertes que no están clarificadas, no solo en la República Argentina, sino también en Latinoamérica. Trabaja fuertemente este equipo que es reconocido a nivel internacional, también en todo el continente americano y en Europa, en Asia y en África. Así que trabaja en más de 50 países. Es un instituto, un equipo realmente muy, muy reconocido, muy premiado a nivel internacional porque realizan estos trabajos antropológicos de identificación de los cuerpos y han tenido un rol fundamental. Hablamos de lo que pasó con Malvinas porque fue algo muy emotivo. De hecho, aquí ya comenzaron a repartir algunas pancartas y demás que hablan justamente de este hecho que finalmente se consumó en el 2017 después de un pedido en el año 2012 y que fue importantísimo. Mancomunadamente con el Reino Unido pudieron identificar a los cuerpos de los soldados y las familias pudieron ir a dar el pésame gracias al equipo de trabajo antropológico forense argentino entonces, y obviamente, como dijimos anteriormente, trabajaron muchísimo con respecto a los 30.000 desaparecidos y a la identificación de los cuerpos que, lamentablemente formaban parte, ¿no?, estos cuerpos de diferentes familias que los seguían buscando y demás. Por eso hoy van a estar presentes representantes de abuelas y madres de Plaza de Mayo y también, van a estar dialogando con la presidenta, los científicos, investigadores pertenecientes a este equipo antropológico, y esto se va a poder ver en vivo desde el Facebook de Cultura de Diputados porque fue un evento que organizó justamente la Dirección de Museo y Cultura de la HCDN. Ya está prácticamente la sala colmada de todos los que vienen a ver esta ponencia. Estamos a la espera también de la presencia de Cecilia Moró, de la presidenta, que fue quien propuso entregar este premio tan importante, más que nada teniendo en cuenta la relevancia que tiene este trabajo en este aniversario de los 40 años de la recuperación de la democracia que se van a cumplir el 10 de diciembre. Sofi, ahí estábamos en plena prueba de audio también en ese salón de los Pasos Perdidos, en este importante y merecido reconocimiento del Congreso de la Nación para este cuerpo que trabaja permanentemente, incansablemente, el cuerpo del equipo de antropología forense en la República Argentina. Sofi, gracias. A ustedes, seguramente después volvemos a tomar contacto y les seguimos contando lo que pasa aquí dentro. Gracias, ahí estamos con Sofi Raimundes desde el Salón de los Pasos Perdidos para este homenaje que la Cámara de Diputados, la Presidencia, Cecilia Moró en persona, le va a entregar al cuerpo de antropología forense aquí en el Parlamento Nacional. Cambiamos de tema y vamos a presentar a Luciana Fernández con su columna habitual.
Así es, Fer, bueno, muy buena jornada en el día de hoy. Hoy vamos a hablar en el segmento Conocer tus derechos sobre la Ley Nacional de Educación. Si bien el tema de educación es un tema que se puso en agenda en esta semana aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, porque hubo una reunión de comisión, específicamente de la Comisión de Educación, con la presencia incluso del ministro de Educación a nivel nacional, donde empezaron a debatir el tema del fortalecimiento de la educación en toda la República Argentina, y también se ampliaron y se abrió de alguna manera un debate y un análisis de cómo, hacia dónde va la educación en el mundo, ¿no? Los nuevos lineamientos que se están tomando, evaluar un poco el tema de la currícula que se dicta a lo largo y a lo ancho de todo el país, incorporar nuevos temas como la robótica, como el tema de la programación, todo temas que sirven a lo que van a ser las carreras del futuro, y un futuro no tan lejano, porque ya incluso hoy en día se necesita de la formación y de esta preparación, incluso que los chicos de la primaria y de la secundaria salgan con esta preparación para poder insertarse en el mercado laboral o en todos estos nuevos trabajos que están surgiendo en este siglo XXI. Si les parece, vamos a ir analizando en unas placas que dice la Ley 26.206, que es la Ley Nacional de Educación, que establece cómo debe ser la educación actualmente en la República Argentina, y que es un poco lo que se busca fortalecer a través de este proyecto presentado en la Cámara de Diputados y que fue analizado en comisión en el día de ayer. Y dice lo siguiente, dice: la Ley Nacional de Educación garantiza la educación como un bien público. Está organizada en 4 niveles y es obligatoria desde los 4 años de edad. Aquí se hizo incluso hincapié también en la reunión de comisión sobre la obligatoriedad de la educación pública, porque, bueno, como sabemos, uno de los candidatos a presidente dio a entender de alguna manera que de asumir esa persona, la educación podría llegar a ser opcional y no obligatoria. Lo cierto es que hoy, actualmente, y hace muchísimos años que existen estas leyes en la República Argentina que garantiza la obligatoriedad de la educación en estos, a partir de los 4 años de edad, ¿no? Y establece estos 4 niveles que ahora los vamos a ir explicando de a poco. Según la ley, la educación es un bien público y un derecho personal y social de las personas. Es por esto que el Estado debe garantizar la educación. Entonces, como marca, es un derecho personal y un derecho social. ¿De dónde surge esto? De la Constitución Nacional, también de los tratados internacionales que establecen ciertos lineamientos a los cuales el Estado argentino ha ratificado ciertos tratados y los incorporó como parte del plexo normativo dentro de lo que es la cantidad de leyes que tenemos en la República Argentina. Y tenemos otra placa más. Respecto a esto, dice: la educación es una política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos, fortalecer el desarrollo de la nación. Y también la pregunta es: ¿de quién depende la educación? ¿Sí? Acá donde muchas veces se abre este debate, ¿no? Si depende del Estado nacional, de las provincias, de la ciudad autónoma. Lo cierto, lo que dice la ley es que depende, podríamos decir, de todos, ¿no? Tanto del Estado nacional como de las provincias y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay ciertos lineamientos también que se siguen a lo largo de esta cuestión, porque recordemos que históricamente cuando se empieza a formar el Estado Nacional, las provincias eran preexistentes al Estado Nacional, por eso tenían ciertas facultades. Incluso hoy en día hay ciertas facultades que son propias y originarias de las provincias, que cuando se busca crear el Estado Nacional, las provincias delegan ciertas facultades y potestades al Estado Nacional, pero muchas otras las siguen conservando para sí. Es por eso que muchas facultades y potestades, algunas son concurrentes entre Estado y Nación, y otras son exclusivas de la Nación y otras son exclusivas de las provincias. El tema de la educación es un tema que vendría a ser exclusivo de las propias provincias. Claro. Esto no quiere decir que no existan leyes nacionales que marcan los lineamientos a los cuales luego las provincias adhieren por lo general y establecen incluso los propios contenidos que se van a dar dentro de estos 4 niveles obligatorios. Y tenemos una placa más que dice: ¿qué función cumple el Estado Nacional en todo esto? ¿Sí? Teniendo en cuenta justamente esta autonomía que tienen las provincias respecto de la educación. Dice que a través del Ministerio de Educación fija la política educativa y controla su cumplimiento. Debe respetar las características de cada provincia. Ahí está claro lo que dice la ley, ¿no? Debe respetar las características de cada provincia, porque el tema de la educación es una facultad concurrente y es una facultad originaria y propia de cada provincia que no fue delegada al Estado Nacional, pero eso no quita que el Estado Nacional sea el que va a fijar los lineamientos y también va a actuar como un órgano veedor, ¿no? De que se cumpla el tema de la educación en cada jurisdicción y en cada provincia. Incluso, Luciana, cuando se discute el tema salarial docente y se lanza lo que es la paritaria,
cada provincia después tiene su propia discusión. Exactamente. ¿No? Mantiene su autonomía hasta para discutir el tema de lo que tiene que ver con los salarios docentes. Los salarios docentes, y eso tiene mucho que ver justamente con esta autonomía propia, ¿no? Que hay ciertos temas en los cuales se deben respetar, que son temas propios. Por ejemplo, cuando muchas veces se habla también del tema de los recursos naturales, decimos que es algo propio de las provincias. Las provincias tienen la decisión absoluta sobre el tema de los recursos naturales que se encuentran dentro de sus territorios, entre otras cuestiones también, el tema de la justicia también muchas veces, por eso tenés la justicia provincial, la justicia federal, ¿no? Respecto a la justicia provincial, son las propias provincias las que legislan cómo se va a desarrollar esa justicia, incluso también sobre los sueldos de los empleados judiciales provinciales. Distinto es el caso de los federales, que sí dependen de la nación. Entonces, todos estos lineamientos existen porque existe la Constitución Nacional, que determina que hay facultades que son propias de la nación, otras propias de la provincia y otras que sí son concurrentes, en las cuales deciden juntos, de manera justamente concurrente, como lo dice la palabra. Y respecto a la educación, seguimos repasando lo que dice entonces la Ley Nacional de Educación. La pregunta es, ¿qué es el Consejo Federal de Educación? Dice, es un organismo encargado de asegurar la unidad del sistema educativo nacional. Está integrado por autoridades educativas de las provincias y 3 representantes del Consejo de Universidades. Entonces, como vemos, acá el Consejo Federal de Educación siempre va a tener representación por parte de las provincias, porque justamente las decisiones se tienen que tomar teniendo siempre en cuenta la voz y la opinión de las distintas provincias, las distintas jurisdicciones en el territorio nacional. Tenemos una placa más, dice, ¿cómo está integrado el sistema educativo nacional? Dice que por los servicios educativos de gestión estatal y privada, de gestión cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, en todos los niveles, ciclos y modalidades de la educación. ¿Cómo se financia el sistema educativo nacional? Que fue un poco el tema de que se trató aquí en la comisión, ¿no? Porque lo que se busca el último debate que se está dando, ¿no? Por estas horas respecto al tema del financiamiento. Exacto, sin ir más lejos fue el día de ayer que se reunió la Comisión de Educación, donde empezaron a hablar del fortalecimiento del sistema educativo, principalmente apuntado al tema del financiamiento de la educación para poder fortalecer justamente la educación que tenemos en la República Argentina. Dice, ¿cómo se financia entonces el sistema educativo nacional? La Ley Nacional de Educación garantiza que el presupuesto para la educación no sea menor al 6% del bruto justamente el Producto Bruto Interno del PBI. Eso es lo que establece. Puede ser siempre más, pero nunca en menos de ese 6%, porque se debe garantizar no solamente que haya una educación, sino que la educación sea de calidad. Ese es el punto. Y es aquí este punto donde se empieza a analizar para aumentar justamente ese porcentaje dentro del PBI, dentro del Producto Bruto Interno, para que la educación tenga más porcentaje justamente de financiamiento para poder brindar una mayor educación y de mayor calidad, que claramente frente a los nuevos lineamientos que se vienen dando en el mundo, hace falta una reforma del sistema educativo en estos 4 niveles, en el inicial, en el primario, en el secundario y también en el universitario. Tenemos otra placa que dice los contenidos comunes para todas las jurisdicciones. Entonces, como decíamos, el tema de la educación es una competencia que pertenece exclusivamente a las provincias, por eso habla de las jurisdicciones, pero hay contenidos comunes que las provincias no pueden decir, bueno, este contenido yo no lo doy. Hay un lineamiento que se debe seguir de manera a nivel nacional y se debe garantizar el acceso y la educación de ciertos contenidos en todo el territorio nacional, como por ejemplo, es obligatorio en todas las escuelas de nivel primario y secundario del país enseñar, por lo menos, un idioma extranjero. El acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación deben formar parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento. Además, deben estar incluidos en los contenidos curriculares de todas las jurisdicciones los mismos contenidos. Como decíamos, no puede existir un contenido para Tierra del Fuego, otro contenido para Chaco y otro contenido para Buenos Aires, ¿no? Se debe mantener y respetar siempre el mismo contenido. Me parece que esta es la última placa, o tenemos una más, y la última placa, perfecto. Entonces, con esto hicimos un repaso de lo que dice la actual ley de educación a nivel nacional, la 26.206, que es la que se busca fortalecer con todo esto, con este proyecto de ley que se empieza a analizar aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, el fortalecimiento de la educación, fortalecer justamente esta ley que existe actualmente en el territorio nacional. Luciana, gracias por este informe. Gracias. Que tiene que ver y está obviamente relacionado con la discusión que da el Congreso de la Nación por estas horas. Bien decía Luciana, la presencia del ministro de Educación en la jornada de ayer en la comisión respectiva y donde quedó claro y quedó planteado
la educación se mejora con financiamiento. ¿Por qué? Porque hay que generar más espacios de educación, como es la construcción de escuelas. Apunta el gobierno nacional a construir mayores jardines de infante, porque hay que tener una mejor calidad en torno a los docentes con mayor presupuesto para los saberes de los docentes, el financiamiento que cubre las distintas áreas y necesidades para, en definitiva, mejorar la calidad en la República Argentina. Ahí es donde se apunta y ahí es donde está el debate abierto en este Congreso Nacional, otro de los proyectos que también en las últimas semanas el Ejecutivo envió al Congreso de la Nación, prácticamente casi en paralelo con la ley marco que va a ser el presupuesto, ¿no? Respecto, cuando se hablan con los números, más allá de cada una de las leyes que se pueda discutir, hay un tema, digamos, de discusión macro que es el presupuesto general. Y que van a tener que hacer malabares los legisladores si efectivamente esta ley es aprobada, la ley de financiamiento educativo, la nueva ley de financiamiento educativo, por cuanto lo que propone es justamente aumentar de 6 a 8 la inversión en educación, Sí. digamos, tanto lo que tiene que ver con el nivel inicial, primario, secundario y universitario. Hoy no se está cumpliendo siquiera con el 6%. Y ayer justamente lo admitió el propio ministro, si bien dijo que bueno, era 6,70, 5,70, 5,80 y pico y todo lo demás, lo cierto es que el 6 no llega y solamente en un año, en los últimos 10, se pudo cumplir con el 6%, el 6 o 6 puntos del PBI para educación. Y fue un poco el planteo que hizo ayer la oposición, ¿no? La oposición diciendo, bueno, nos encanta el proyecto, hay que aumentar el financiamiento educativo, ¿quién va a estar en contra de las buenas intenciones que plantea este proyecto de ley? Ahora bien, ¿cómo garantizar primero ese 8% en el presupuesto, que hoy en el presupuesto 2024 que mandó Massa no está ni cerca, pero además, ¿cómo garantizar que aún aumentando el financiamiento educativo se llegue a una educación de calidad? ¿No? Que hoy es lo que está faltando. El problema es ese. El problema es que no solamente faltan recursos, sino que no está redundando la inversión que actualmente se hace en una educación de calidad y para todos. Eso es lo que marcó Juntos por el Cambio y también la izquierda. En esto están Juntos por el Cambio y la izquierda. La izquierda formuló duros reproches ayer al ministro de Educación, porque recordó que ha habido fuertes recortes en partidas educativas claves en lo que fue de 2023. Con lo cual ahí está un poco, ¿no?, el contraste entre las buenas intenciones, que por supuesto todo el mundo comparte y compartimos, y digamos lo que efectivamente está ocurriendo en la realidad. Claro, esas quejas ya el Frente de Izquierda ya las había planteado cuando se discutió el presupuesto. Sí, claro. Fue el presupuesto 2023. Y hay que añadir un tema, que la educación, donde se marca que están los mayores problemas, que es la secundaria y la primaria, además está la situación de cada una de las provincias, porque depende de cada provincia ese tipo también, claro, esa instancia educativa. No únicamente de lo que pueda hacer nación. Y ahí la realidad de cada provincia también impacta en la educación. Bueno, el proyecto del Poder Ejecutivo lo que propone es justamente invertir la ecuación y que en un 60% se haga cargo la nación del gasto educativo y un 40% a las provincias. Habrá que ver. A ver, estamos hablando recién hace un rato sobre el tema del costo fiscal de estas reformas impositivas, que por supuesto todo el mundo aplaude. Sí, falta una más. Y ahora va a venir otra seguramente, pero a ver, y acá estás aumentando 2 puntos más del PBI, que obviamente todo el mundo aplaude y está muy bien. La cuestión es que estamos en una economía quebrada, ¿no? Absolutamente quebrada. Entonces, hay que pensar de qué manera poder solventar ese mayor gasto, porque todo es mayor gasto, de qué manera poder solventarlo sin apelar a la maquinita de emisión, sin apelar a la inflación, que es lo que en definitiva genera a los pobres en este país.
Y ayer justamente se difundió el dato de pobreza, ¿no? Que junto con la indigencia estamos hablando de un país que tiene un 50% de su población, o sea, 50% entre pobres e indigentes, que están justamente con sus ingresos absolutamente alicaídos y que no pueden acceder siquiera a la canasta básica. Entonces, es un problema serio. Bueno, ahí está la discusión también de fondo que se tiene que dar aquí en el Congreso, ¿no? Respecto a el equilibrio en lo que tiene que ver con las cuentas, el equilibrio que tiene que ver con los números, las medidas que se van adoptando y, en definitiva, cómo son los ingresos y cuáles son los egresos que tiene el país, cuáles son las proyecciones que tiene de recaudación la República Argentina, y ver también lo relativo de algunas medidas, ¿no? Que hoy y en las últimas reuniones en torno a la baja de impuestos que se planteó. Los 2 puntos del PBI que Argentina, digamos, que el presupuesto destina para la baja de impuestos, no tendrían que consumirse nada. O sea, esos 2 puntos del PBI por la baja de impuestos no tendrían que volver a la economía como para que esos 2 puntos realmente, digamos, estén faltando dentro del presupuesto o dentro de las arcas del Estado. Por eso, hoy lo que hablaban que va a haber, por distintas medidas, un mayor consumo y volverá por otros lados, por el movimiento, digamos, económico mismo que va a tener la República Argentina. Habrá otros casos que no. Hoy, bueno, es verdad eso lo plantearon los funcionarios. Claro. La cuestión es que cuando vos tenés un déficit que no podés financiar y tenés que apelar a la emisión y por lo tanto a la inflación, genera inflación. El problema es que ese efecto virtuoso que vos estás señalando se relativiza por cuanto la gente compra menos, porque su poder adquisitivo es cada vez menor. Claro. ¿Se entiende? Entonces, acá digamos, la sábana es muy corta. Entonces, hay que ver, por eso yo insisto, ¿no? Está muy bien esto de bajar los impuestos. La cuestión es cómo bajás el gasto también. Porque hoy vos tenés un Estado absolutamente, digamos, que hay que de alguna manera ordenarlo, ¿no? También generar nuevos ingresos, pero al mismo tiempo bajar el gasto, porque si no vos vas a tener un déficit que nunca vas a terminar de financiar. ¿No? Y ahí está un poco la cuestión. Porque generás inflación. Y el problema de este país es la inflación. Si vos no generás, si el Estado, me parece que lo saben todos, los 5 candidatos saben que si Argentina no accede a generar alternativas para tener ingreso de divisas, las complicaciones económicas van a ser cada vez mayor. Sí. Más allá de cambies de alguna manera presupuestos, de decir, bueno, le bajo 2 puntos de presupuesto a determinadas áreas para darle 2 puntos de presupuesto para financiar la educación, ¿no? Esa sábana corta de ir tapando todos de alguna manera partes. Están diciendo cómo van a obtener esas divisas. Ahora, veladamente. Si de repente Argentina empieza a apostar a las exportaciones, empieza a apostar a distintas alternativas, bueno, me parece que habrá que ver ahí cómo se pueden llegar a equilibrar las cuentas. Todos los candidatos deben estar pensando en eso también. Y bueno, algunos son consultados y dicen que ya tienen acuerdos internacionales que les van a facilitar los primeros meses de gobierno. El oficialismo dice que la tendencia del año que viene va a ser bien distinta, sin sequía y con el gasoducto funcionando a pleno. Y cada uno, desde esos 2 lugares, más o menos, cada uno ha manifestado cómo piensa solventar el ingreso de divisas para lo que viene. El otro proyecto que decía que falta ingresar también, que también va a tener que ver con el financiamiento, un área puntual, es el de un proyecto de incentivo al deporte para brindar mayor autarquía al ENARD y mayor incremento también para los financiamientos de los clubes de barrio. Ese, según las declaraciones del ministro Massa cuando hizo la presentación, viene con aumento de impuestos, que es a las bebidas blancas. El 75% del impuesto a bebidas blancas
para Lenar y un 25 para un fondo para los clubes de barrio. Eso tiene que ingresar también prontamente al Congreso. Fue anunciado en esas semanas donde se anunciaron todo el paquete de leyes. Sí. El último que vimos entrar es el de financiamiento educativo, pero falta el de deporte ahora. Claro, bueno, y estará entonces por ingresar al Congreso Nacional y formar parte de lo que tiene que ver con esta agenda que tiene la Cámara de Diputados, agenda intensa, por momentos intensa, y que seguramente, más allá de la campaña, de los candidatos a presidente, de los candidatos a diputados nacionales o a senadores nacionales, lo que va a tener también es la posibilidad de ir viendo de qué manera se puede consensuar, si es que hay consenso o no, pero para el oficialismo es importante también la fecha ahora del 11 de octubre para poder ir aprobando proyectos, porque si no, las comisiones van a ir a un ritmo y la Cámara va a otro. Es una buena noticia para lo que se está sancionando en diputados que el Senado haya destrabado una sesión después de tantos meses. Sí, y que ya esté pensando una sesión para el 11. Y ya está pensando, y bueno, también. Si mantiene lo que el acuerdo que pudo establecer hoy con los bloques federales, si se quiere, con los bloques que suelen ser aliados, ahí con algún guiño en algún proyecto para el bloque de Guillermo Snopek, de unidad federal, que son los que se habían los discos escindido que lentamente parece como que van nuevamente van volviendo, ¿no? Regresando. Si eso se logra consolidar, el oficialismo vuelve a tener cierto margen para volver a hacer sesiones en estos últimos meses del año. Claro, y avanzar en definitiva con sus por lo menos proyectos. hasta la selección de octubre. ¿No? Con sus proyectos que en algunos casos, como el caso de la discusión por las designaciones judiciales, eso estaba ha generado trabando todo, ¿no? muchos cortocircuitos principalmente. Pero si como quiere avanzar en diputados con los proyectos que mencionamos al principio, compre sin IVA, GNL, hay que ver si logra también pasar. el ministro de Economía de Neuquén dijo que tenían el número como para poder avanzar aquí en exactamente, diputados. después lo tiene que tener en el Senado. Sí, y el tema que todavía falta la discusión en la Comisión de Presupuesto, todavía una reunión más, por lo menos para dictaminar, los dictámenes. Y después llevarlo al recinto, pero... Hay otro proyecto que está en el Senado que no fue incluido en la sesión de hoy, que ya tiene dictamen, que es el de crédito suba. Exacto. Y ese también tiene modificaciones. Y podría modificaciones. Y viene en la Cámara de Diputados. Bueno, y lo que quedó, alquileres temporarios, que con dictamen. Con dictamen, pero que la oposición me parece que pide no tratarlo por ahora. Una especie de pacto Y parece que generó mucho ruido. Interno Juntos por el Cambio. Mucho ruido interno Juntos por el Cambio, principalmente por parte de la propia candidata presidencial. Exactamente, Patricia Bullrich. Entonces es un poco lo que... Tratemos lo después de octubre, ¿no? Con el panorama un poco más claro. A la campaña y seguir buscando juntar votos, dicen los diferentes candidatos y los diferentes legisladores nacionales. Mientras tanto tenemos agenda pensando para los próximos días en la Cámara de Diputados. Hoy por hoy no tenemos ninguna convocatoria, más allá de lo que fue lo último que estaba. En comisiones no. La idea, según nos comentaban hoy, la idea es hacer un trabajo fuerte de comisiones la semana que viene. Pero a partir del miércoles quizás. Bueno, todavía es temprano. Organizando en coordinación con las distintos... para que haya espacio para hacer campaña para los diputados que tienen que estar en sus territorios. Claro. Entonces, acumular comisiones en un solo día y despejar el resto de los días de la semana. Bueno, y habrá que ver si hay anuncios, después podemos charlar un poco, anuncios por parte, anuncios desde el Ejecutivo o desde el candidato del oficialismo, que es Sergio Massa, en el medio de lo que van a ser el primer debate presidencial. ¿Podrá haber algún anuncio ahí respecto a decir que... No puede hacer ningún anuncio ya, ¿no? Ningún anuncio. No. Ya el ministro de Economía... Está en veda, ya no puede. El gobierno ya no puede presentar. Ya no puede presentar ninguna medida más. Bueno. Es decir, puede hacer anuncio de lo que va a hacer su gobierno. Las propuestas de campaña, pero no puede... Es lo que se especula que va a hacer. Anunciar... no puede instrumentar medidas como hizo, por ejemplo, con el programa Compre sin IVA o reforma de ganancias. Sí, lo último fue lo que en Neuquén, fue el último momento que tuvo para apuntalar el proyecto de GNL. Exactamente. Bueno, muy bien. Nos vamos a ir a la pausa aquí en el análisis para regresar y hablar un poco de
de lo que dejó la reunión de presupuesto en la jornada de hoy, de la agenda que puede venir en la Cámara de Diputados y también qué es lo que va a pasar en el Senado Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos en un par de minutos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en líneas generales ya se sabe cómo es esta iniciativa. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Si somos dueñas y dueños de nuestros libros, somos protagonistas de un futuro mejor. Por eso, entregamos libros a millones de estudiantes en todo el país en solo un año. Además, otorgamos becas educativas para que las chicas y los chicos puedan terminar la escuela. Realizamos obras en universidades, fortaleciendo el sistema universitario nacional. Y este año, otorgamos y renovamos becas Manuel Belgrano en carreras estratégicas para el desarrollo productivo del país. Con más educación, construimos un futuro mejor. Conoce más en argentina.gov.ar/protagonistas. La educación nuestra bandera. Ministerio de Educación. Lanzamos líneas de crédito para trabajadores de hasta 400.000 pesos a devolver en 24, 36 o 48 cuotas. Y detrás de ese dato, más argentinos pueden progresar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Yo escuchaba esto de que ¿por qué el ministro no hace ahora lo que dice que va a hacer? Bueno, ahora está haciéndolo ahora. Uno debería poder debatir o decir si no está de acuerdo con esto. Claro. Pero entonces se tendrán que aplicar los acuerdos y los desacuerdos que haya respecto de esta cuestión de tratar de prácticamente eliminar el impuesto a la ganancia, la inmensa mayoría quienes hoy lo están tributando, por lo cual se ha venido pregonando permanentemente que esto se haga en algún momento. Tenemos un compromiso con el fondo, tenemos que hacer una reducción del déficit y el gasto tributario. Bueno, estos son todos los ítems, porque no es que estaba solamente Tierra del Fuego, estaban un montón de otros regímenes y programas. Y lo que nos planteó es, si queremos hacer los deberes del fondo, tenemos que discutir eso. Nadie lo quiso discutir porque nadie quiere, digamos, que se les reduzcan los ingresos o se les reduzcan los subsidios o se reduzcan los programas de fomento. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Yo creo dulzura. Yo creo en nuestro producto. Yo creo en el talento argentino. Yo creo en mi país. CREAR es un programa del Ministerio de Economía para aumentar el crédito productivo de las empresas nacionales, con el objetivo de generar más valor agregado a nuestros productos y nuevos puestos de trabajo. Yo elijo crear. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, dale, escuchame. Mirá lo que tengo para mostrarte. Así vas a estar en 10 años. ¿Cómo te ves? Mirá, me veo bastante fachero, tranquilo y sobre todo jubilado. Ah, ¿te vas a jubilar? Sí, ya me estoy encargando de eso. Qué bueno. Bueno, dale, prendí. A ver.
Si te faltan hasta 10 años para cumplir la edad para jubilarte y adeudas aportes, ahora los podés regularizar con el nuevo plan de pago de deuda previsional. Tu esfuerzo cuenta. ANSES, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Ecoagenda. Soy autor de varias leyes en La Pampa, la mayoría vinculadas a los reclamos, insisto, por nuestros ríos, por los perjuicios que nos vienen ocasionando las provincias que están aguas arriba y que vienen haciendo un uso que es arbitrario, que es ilegal y que es unilateral. Yo no tengo dudas de que los principales problemas ambientales que tiene Argentina vienen de la mano de lo mal que se gestionan los recursos naturales. El programa, la dirección, el programa Parlamento Sostenible que presentamos nació claramente en principio de la voluntad política. La voluntad política en aquel entonces de Sergio Massa, que después continuó con Cecilia Moró, con la idea, y que tiene que ver con el objetivo del programa, en principio de atender a los problemas clave del siglo XXI, que la Cámara de Diputados esté presente en esta agenda del siglo XXI de construcción de futuro. Ecoagenda, jueves 23 horas. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión y a lo largo de esta semana, en el tratamiento de diferentes proyectos de ley, hay uno que empezó a discutirse en la Comisión de Legislación del Trabajo. Proyectos que varios legisladores han presentado, que en el caso de Hugo Yasky hace tiempo que viene solicitando esta discusión en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, y finalmente se dio esta semana. Marcos, hablamos de la reducción de la jornada laboral. Así es, Fer. Comisión de Legislación del Trabajo que preside la diputada Vanicia Siley, y tuvimos la presencia de varios expositores, entre ellos representantes del gobierno y también de el empresariado, ¿no? Las partes involucradas en esta discusión junto con los gremios. Que vos decías, mencionabas a uno de los diputados que además es representante del mundo sindical, sí, como es Hugo Yasky, que tiene una de las iniciativas. Después vamos a pasar a revisar al final las distintas opciones y una selección que hice de algunos proyectos que tienen estado parlamentario, pero primero compartimos lo que fueron las exposiciones. También hice una selección porque hubo varios de los que trascendieron o se llevaron un poco más de las luces de lo que fue la comisión del día martes. Raquel Kelly Olmos, primero, obviamente ministra de Trabajo, vino a dar la posición del gobierno nacional en materia de esta discusión. La ministra dijo que Argentina ha quedado rezagada a nivel de legislación en el mundo. También se mencionó en muchos expositores el tema de que no solamente el mundo, sino la región ya está con legislaciones un poco más avanzadas en cuanto a la reducción de
la jornada laboral, que recordemos es de 48 horas en Argentina en la actualidad. Mencionó la ministra que según datos de la OCDE hay una correlación entre la reducción de horas que se trabaja semanalmente y el nivel de productividad de las economías. Lo que fue el título, me parece, de parte del gobierno es que apoyan el debate abiertamente, apoyan la idea de avanzar hacia una reducción de la jornada laboral, pero pidió que se haga de manera escalonada. La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, sentando un poco la posición del gobierno y en general del oficialismo, los diputados del oficialismo que han estado más cerca de defender la posibilidad de discutir o implementar algún tipo de reducción de jornada laboral, a diferencia de otros expositores. Para contraponer a lo que dijo Raquel Kelly Olmos, es uno de los discursos que más generó de parte de, vamos a la siguiente placa, Julio Cordero, vicepresidente del Departamento de Política Social de la UIA, Unión Industrial Argentina. Mucho para decir del discurso de Julio Cordero, que fue de los más duros en contra de la medida, obviamente representando al sector de la industria de los empresarios. Frente a las tecnologías, no es seguro que haya que limitar el trabajo, probablemente haya que ponerle más dignidad, hacerlo mejor, generar mejor clima en el lugar de trabajo, y esto no necesariamente se logra limitando la jornada. Dijo, por ahí la discusión es al revés. En lugar de discutir la reducción, hay que discutir primero las otras cuestiones señaladas. Tuvo algún planteamiento sobre si una reducción de la reducción de la jornada también tenía que entrar una discusión de la reducción salarial, porque presumen que hay menos productividad al trabajar menos. Idea que se contrapone con lo que después dijo Raquel Kelly Olmos y que compartíamos recién, es que según la OCDE no hay una menor productividad, sino lo contrario. Hay más productividad en aquellos países que han avanzado sobre una reducción de la jornada laboral, que en su mayoría son países desarrollados y alguno de la región también que ha avanzado. Y por último, y aquí también para contestarle a lo que decía el representante de la UIA, Claudio Marín, quien dijo que la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad. Obviamente, desde el secretario gremial de la CTA de FOETRA, dejando claro que el avance de esta temática de una posible reducción de la jornada laboral no puede incluir, bajo ningún punto de vista, una reducción de los salarios. Obviamente, claro, los gremios se oponen a la idea de que un avance de la reducción de la jornada laboral tenga que tener también un debate por una reducción salarial. No, claro. Además, ningún sindicato va a avalar eso. Legalmente no se puede reducir el salario. Exactamente. Vamos a compartir algunos proyectos, pero también señalar que hubo diputados de Juntos por el Cambio que señalaron, primero, abiertos a que el debate tenga que profundizarse, y creo que es idea del oficialismo seguir haciendo reuniones informativas, no pasar a un trámite expreso o a un dictamen con apuro. Va a haber más reuniones informativas, al menos en principio lo que se dice desde el oficialismo. Juntos por el Cambio se mostraron abiertos, incluso Martín Tetaz habló del tema, presentando posiciones y consultas a los distintos expositores. Algunos de los proyectos. El primero lo mencionamos a Hugo Yasky, que ya lo trajimos a la charla. Sí. La duración del trabajo no podrá, según el proyecto que presentó, la duración del trabajo no podrá exceder las 8 horas diarias, ahí pone un límite, 8 horas diarias como máximo, o 40 horas semanales para toda persona. Esto sería un cambio escalonado. Podés trabajar 8 horas por día, pero te pone un límite de 40 horas semanales, ahí está la reducción más significativa en el proyecto de Hugo Yasky,
que no va tan en profundidad como otros proyectos como el de Claudia Ormachea, que también es diputada con representación gremial, es parte de la bancaria, también muy cercana a Sergio Palazzo, también diputado nacional. Este es el proyecto que se cita cuando se habla de el tándem Palazzo-Ormachea, sindicalistas de la bancaria. La duración del trabajo no podrá exceder las 6 horas diarias, ahí ya hay una reducción de la carga horaria diaria, y además se baja a 36 horas semanales para toda persona ocupada. Sería una jornada menos prácticamente. Claro, me parece que lo que y Hugo Yasky también lo planteó en la comisión. 2 días de descanso para el trabajador en vez de 1 día de descanso. Claro. ¿No? A lo mejor en la semana con algunas horas más, las 8 horas, pero tener 2 días garantizados. 2 días de descanso garantizados. Y también hay un proyecto del diputado Eduardo Valdés, donde se sustituye el artículo 1 de la ley de jornada laboral del trabajo por el siguiente. Aquí está la reducción. La duración del trabajo no podrá exceder las 6 horas diarias, al igual que Ormachea, o 30 horas semanales para toda persona ocupada por cuenta. La jornada máxima diaria salubre podrá ser ampliada a 7 horas y 30 diarios, siempre que las tareas se desarrollen exclusivamente en 4 días entre lunes y viernes. Es decir, baja la semana laboral a 4 días con un máximo de 7 horas. Claro. También es una reducción más profunda que el de Yasky. Estos son un poco los proyectos de los 7 que hay presentados en la Cámara de Diputados, los que más fuerza tienen. El que más fuerza tiene es el de Hugo Yasky, porque sería un pasito e iría en línea en la posición que ha presentado el gobierno de ir de manera escalonada, discutiendo el tema, pero ninguno por ahora ha sido abiertamente sindicado como el proyecto a discutir, sino que estamos en etapas de reuniones informativas y van a seguir un par más todavía. Bueno, porque hay varios invitados que vengan, todavía sí, exactamente, y hasta se señaló en la comisión que hay sectores, hay cámaras empresariales que pidieron y solicitaron venir al Congreso Nacional para discutir este tema, discutir la reducción de la jornada laboral. Sergio Palazzo, el diputado secretario general de la Asociación Bancaria, diputado nacional del Frente de Todos, habló en la comisión de esta manera. Tengo una mirada muy positiva de esta reunión. Me parece que estamos por el buen camino. Es el debate de ideas, de posiciones, lo que nos llevará a emitir un dictamen, y ojalá pueda ser un dictamen de mayoría con todos, un dictamen con todos, unánime, y si no, bueno, cada uno tomará lo que cree que tiene que hacer en esta materia. La reseña histórica la hicieron en 1919, cuando empieza la jornada de 8 horas, que era nada más que para la industria. Después, después de la crisis del 29, en 1935, como dijeron, está el convenio número 47, que es el que establece las 8 horas, que no es ratificado por Argentina, y en 1962 está la recomendación de la OIT, que establece nuevamente el tema de la jornada de 8 horas, que si bien sigue sin ser ratificado aquel convenio, luego recomendación, sí, a partir de 1962 empieza a hacerse carne en diversos países del mundo la implementación de una jornada menor a las 48 horas, y muchos de los países suscriben o empiezan a suscribir leyes e instrumentos jurídicos que establecen ese techo de 40 horas semanales. Argentina tiene un par de particularidades que me gustaría comentar. Y una es que aquí se está dando, con la no ratificación de aquel convenio del año 35 y la posterior recomendación de la OIT en 1962, se está dando un principio muy parecido a lo que nos pasó en el debate que tuvimos en esta misma comisión con los comités mixtos de salud, en donde hay una recomendación o un convenio que establece la OIT y que nosotros no cumplimos o desconocemos. Y en definitiva uno entonces se pregunta para qué vamos a la OIT si después que nos hacen recomendaciones o para qué pertenecemos a un organismo que después nosotros mismos, país suscriptor de esos convenios, no lo terminamos ratificando o no terminamos avanzando en aquellas recomendaciones que nos hacen. Y lo segundo que podría decir al respecto es que
La Argentina tiene una situación bastante particular. Por un lado, es uno de los países cuyo modelo sindical propicia, a través de la negociación colectiva, un modelo laboral en la mayoría de las actividades que es tomado muchas veces como ejemplo por los derechos laborales que se consiguen. Pero por otro lado, en términos de jornada de trabajo, pasa a ser uno de los países más anacrónicos en materia de la jornada de trabajo, porque es uno de los que engrosa ese triste récord de ser los países que tienen una jornada laboral más extendida en el mundo. Con lo cual, a mí me parece saludable esta discusión y no es óbice poner un techo de jornada de trabajo porque no anula la negociación colectiva. Bueno, ahí estaba el diputado Palazzo, autor de una de las iniciativas que se están discutiendo, autor de una de las 7, como Marcos nos dijo, 7 iniciativas. Otro que tiene, legislador que tiene iniciativa y que la presentó en la Cámara y que también habló en la comisión, fue el diputado de Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, que habló en la comisión de esta manera. ¿No? La organización, la deliberación y la movilización y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, como siempre ha sido, para conquistar sus derechos, y en este caso, bueno, la cuestión de la reducción de la jornada laboral o la disputa por la jornada laboral tiene larga data, acá se ha mencionado, es decir, uno de los principales conflictos entre el capital y el trabajo en nuestra historia. Por lo tanto, eso hace a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras para poder conquistar esta demanda, este reclamo y estos derechos que me parecen fundamentales, ¿no? Nosotros cuando decimos reducir la jornada, sí, para alivianar la carga del trabajo de esas compañeras, de esos compañeros que están con empleos formales, pero que tienen que trabajar cada vez más, ¿no? Para poder llegar a fin de mes por la terrible inflación. Bueno, sin rebaja salarial, y bueno, es obvio, sin rebajar el salario, sin que eso afecte el poder adquisitivo. Es más, con un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Y ahora vamos a hablar de algunos ejemplos con respecto a esto, ¿no? Pero digo, y también tiene este doble sentido, generar puestos de trabajo. Cuando decimos reducir la jornada y repartir las horas de trabajo entre quienes tienen empleos formales, quienes están desocupados y además quienes tienen empleos informales, ¿no? Porque esto podría beneficiar a todos esos jóvenes trabajadores y trabajadoras que son los más afectados por la informalidad laboral. Teniendo en cuenta, obviamente, que existe, no es homogéneo, que es heterogéneo el mercado laboral, etcétera, pero eso obviamente puede tener distintas políticas para resolverse, ¿no? Políticas que tiendan a resolver el problema de esta situación. Bueno, ahí está parte del debate, que se va a repetir seguramente la semana que viene. Posiblemente con la una nueva reunión de comisión, pero con otros invitados, porque ya anticiparon que la CGT va a estar. También prometieron, a pedido de la oposición, la presencia de cámaras empresarias. Sí, ¿no? quedó la pata empresaria quedó con la UIA representada mayormente, no hubo... y hubo mucho más del lado sindical, ¿no? Claro. Pero además hablaron mucho los diputados sindicales, quedó más expuesta a esa posición que la del sector empresario. Ahora, haciendo un balance de lo que fue esa reunión de comisión, fue muy interesante. Yo la verdad asistí y escuché todo, porque la verdad que no tengo una postura, no conozco el tema y la verdad me interesaba escucharlos. Pero lo que me llamó la atención era no la sintonía, pero los de Juntos por el Cambio no salieron, como en otras oportunidades, a torpedear el proyecto diciendo que bueno, que esto no va a generar mayor empleo o sea, no se encolumnaron detrás de las posturas de las empresas. Por de pronto, ahora, esta primera reunión, no sabemos más adelante. De hecho, Martín Tetaz, que es de Evolución Radical, de Juntos por el Cambio, dijo, bueno, yo soy un fan de la reducción de la jornada laboral. Ahora, ¿qué es lo que plantea Juntos por el Cambio? Y esto es lo que me llamó la atención, coincide con la ministra Olmos, la ministra de Trabajo Olmos, porque Olmos lo que decía es, está muy bien reducirlo, nosotros propiciamos esta reforma, pero tiene que ser de manera progresiva y escalonada, y obviamente en el marco de los convenios de colectivos de trabajo. Es decir,
no establecer o no fijar parámetros fijos por ley, sino dejarlo al arbitrio de lo que disponga cada sector en sus convenios colectivos. Sí, lo cual suena bastante lógico, teniendo en cuenta la heterogeneidad del sector productivo, del sector económico, de la actividad productiva argentina, ¿no? Entonces, y justamente Juntos por el Cambio tomó eso y dijo que sí, que está bien hablar de estas cuestiones, es un tema que se habla en el mundo, pero hay que hacerlo también, no de un día para el otro, como plantea el oficialismo en sus proyectos, porque el proyecto del oficialismo en general habla de instrumentar los novienses se hacen en la ley. Y me parece que, o por lo menos lo que planteó la ministra Olmos y la oposición es hacerlo de manera progresiva para que cada empresa pueda ir adecuándose a un cambio, ¿no es y cierto? seguramente no salga lo que salga, van a tener mucho peso los convenios colectivos de cada sector. Sí, claro. Porque van a tener que adaptarse en cada rama según cada una de las actividades, como planteó Martín Tetaz. Exacto, porque no podés comparar, por ejemplo, el sector de servicios, que es un sector que es mucho más flexible, digamos, puedes tener home office, o sea, teletrabajo, digamos, hay otro tipo de posibilidades de trabajo que un sector, que el sector industrial, ¿no? Que sí requiere presencia plena, donde tiene que haber un nivel de productividad para determinados objetivos, etcétera, etcétera. O sea, no es lo mismo aplicar la reducción laboral de manera homogénea en todos los sectores. Entonces, me parece que por ahí va a venir el cambio que yo creo que va a haber modificaciones en los proyectos, sobre todo en estos dos puntos, ¿no? Lo que tiene que ver con progresividad y con instrumentar la reducción de la jornada atento a los convenios colectivos de cada sector. Bueno, en parte ya lo planteó la propia ministra, ¿no? Sí, Entonces ya baja un lineamiento de lo que tiene que ver con la postura que tiene el Poder Ejecutivo. Y por lo tanto, me parece la postura del bloque del oficialismo. Sí, si además no hay, como dijo Laura, no hay una oposición fuerte a que no avance algo así. Indefectiblemente, depende de que se sigan realizando comisiones, que haya un punto de acuerdo. Y tampoco me parece que haya una postura va a terminar saliendo en algún momento porque esta es una discusión a nivel global. Claro, y tampoco hay una postura de decir estos proyectos están cerrados y no se modifican, ¿no? Me parece que el propio oficialismo sabe que pone a consideración un tema. Puede salir una iniciativa de consenso nueva. Claro, también, obviamente. El Ejecutivo le da un guiño al oficialismo en esta Cámara de Diputados y me parece que ahí es donde se pueden llegar a buscar ciertos consensos en próximas reuniones, después de lo que fue la reunión de esta semana. La propia diputada nacional Vanessa Siley adelantó nuevas reuniones informativas. Después de la comisión ofreció Vanessa Siley una conferencia de prensa. Vamos a compartir la palabra de la presidenta de la Comisión de Legislación Laboral. Comenzamos un debate trascendental que hacía 100 años no se discutía en nuestro país. Casi 100 años, que fue la última vez que se votó la reducción de la jornada laboral en 1929. Y aquella jornada laboral es de 48 horas, que es la vigente hasta el día de la fecha, y de 8 horas semanales, de 8 horas diarias, de lunes a sábado. Y lo que se está planteando acá es una modificación de 7 proyectos de ley que van desde reducir de 40 a 36 horas semanales. Miren, hicimos hoy, la verdad, en una jornada donde se analizó la legislación comparada de América Latina y de otros países del mundo, donde esto se está discutiendo. Hoy se está discutiendo en México. Hoy México acaba de tener el dictamen de comisión, me distraje. Acaba de tener el dictamen de comisión y va al recinto en la Cámara de Diputados de México la reducción de la jornada laboral a 40 horas. También ha sucedido lo propio en Chile, ha sucedido lo propio en Colombia. Ecuador ya la tiene desde 1983 a las 40 horas semanales. Creo que está dándose en el mundo una discusión que Argentina tiene que y se debe dar. Porque cuando hablamos de modernizar las leyes laborales,
cuando hablamos de el incremento de la productividad por la tecnología, por la robótica, por la inteligencia artificial, ustedes los viven en sus tareas como periodistas. El incremento, la aparición de la tecnología, lo vive una industria, lo vive un servicio, lo vive el empleo público. Eso atravesó todas las ramas de actividad. Lo vive el agro, también lo vive el agro. Entonces, ¿cómo modernizar las leyes para esta tecnología o para estas nuevas relaciones laborales? Pues bien, una clave es la reducción de la jornada laboral, porque no se puede seguir trabajando la misma cantidad de horas cuando hoy se produce 3, 4, 10 y hasta 100 veces más de lo que se producía antes por el incremento de la tecnología. Entonces, apuntando a la humanidad también, que es lo más importante y es lo que nos interesa resaltar acá, mejorar la calidad de vida, reducir los accidentes laborales, reducir y poder también con esto desagotar un costo de las empresas que es las ART. Si baja la siniestralidad, el índice de siniestralidad de una empresa, se reduce la prima que se paga por ART. Entonces acá también se desmitifica cómo un derecho no incrementa un costo, sino que todo lo contrario, lo reduce, ¿no? Bueno, ahí está Vanessa Siley, las declaraciones a la prensa, conferencia de prensa después de lo que fue la primera reunión de la Comisión de Legislación Laboral para tratar la reducción de la jornada laboral. Como bien nos señaló Marcos, es un proyecto que se está discutiendo en el mundo. Vanessa Siley lo planteó y también lo dijo. Por estas horas el Parlamento mexicano también está discutiendo y está aprobando en comisión y llevando en los próximos días al recinto del Congreso mexicano lo que es el proyecto, también este debate de reducción de jornada laboral, y se está dando en distintos países latinoamericanos y también experiencias en países europeos. Es decir que me parece que parte de estas discusiones globales en algunos casos fueron disparadas después de lo que fue la pandemia, ¿no? Respecto a no solo la reducción de la jornada, sino también de qué manera hay actividades que se van a desarrollar de manera diferente a como se desarrollaban antes de la pandemia. El hecho de la llegada con mayor presencia de la virtualidad, esto también son discusiones que desde el punto de vista laboral, la Organización Internacional del Trabajo lo está planteando. Se ha traído a la comisión, varios diputados lo han planteado, el propio diputado Palazzo ha señalado que pertenecemos como Argentina a una organización que es la OIT, y si la OIT hace algunas recomendaciones, Argentina no puede no cumplirlas o puede hacer oídos sordos a las recomendaciones de una institución internacional en la cual Argentina forma parte, ¿no? Como es el tema de esta discusión en el mundo laboral que se está dando. Efectivamente, Fer. Bueno, la cuestión es que todos estos temas van a formar parte, ¿no? de la agenda parlamentaria y seguramente el oficialismo los va a impulsar, como decíamos antes, ¿no? Próximamente, en una fecha próxima a las elecciones. Habrá que ver qué es lo que pasa entre las elecciones del 22 y el balotaje. Claro, exacto. ¿No? Ahí donde vamos a tener si es que hay balotaje, ¿no? Nosotros ya estamos dando por sentado que igual puede haber segunda vuelta. Igual hay poco tiempo, es 22 y el 17. Y sí, apenas, 3 semanas. Sí, ¿no? Queda 3 semanas. Muy pocas semanas en la cual los dos candidatos por la Constitución. Van a estar a full. Van a estar pensando en esa campaña. Es una estrategia distinta que hay que hacer. Claro, algunos ya están empezando la estrategia de ahora, por si las dudas. Bueno, vamos a, antes de meternos siguiendo hablando de este tema, a cambiar de tema por un minuto, porque vamos a hablar sobre lo que ha sucedido aquí en el canal de Diputados Televisión con el programa Todo Cultura, que se emite los miércoles a las 23 horas, que lo conduce Amanda Alma con sus diferentes invitados e invitadas. Vamos a compartir un momento del programa Todo Cultura por aquí, por DTV.
hay muchas personas que a la hora de pensar si quieren hacer estas producciones es muy necesario también que haya espacios, y esos espacios justamente nosotros como red de festivales internacionales también promovemos que estas personas después vayan a esos otros festivales, y obviamente que a partir de eso una cadena que termina en la posible distribución, en el ingreso, que es muy necesario pensar que todas estas producciones no se hacen de la nada, se necesita dinero, muchas veces las personas ponen su dinero y necesitan de alguna manera no solamente recuperarlo, sino tener más para poder hacer más producción. Tenemos varias aristas, pero entre ellas lo que podemos decir es que hay catálogos, o sea, el catálogo es una herramienta muy importante para que las personas puedan, pero también hay talleres, entonces para esos talleres que están relacionados a estas temáticas, que son abiertos, gratuitos, muchas veces online, se pueden hacer federales, pero básicamente también tienen recursos que pueden después ser replicados, muchos de ellos también para escuelas, entonces de esa manera podemos empoderar a los chicos a que entiendan que las herramientas audiovisuales son también herramientas que pueden utilizar ellos para contar lo que a ellos les pasa, para contar sus necesidades, su vulneración de derechos, y por otro lado estamos apostando mucho a que el festival tenga una perspectiva donde la niñez y la adolescencia no sean espectadores sino protagonistas. Me parece como desde el lugar de yo estar trabajando hace 10 años y entendiendo el rol del Estado que ha tenido en todos estos festivales, siento que sería una de las situaciones más catastróficas que se podrían llegar a tener a la hora de todo el trabajo que ya se ha logrado. Ya hay unas redes, justamente como veníamos hablando, internacionales, pero también nacionales, donde el Estado y el Inca han sido elementos de protección y de fomento de estos festivales. Los festivales tenemos una vulneración muy fuerte a la hora de una estructura muy poco enmarcada en distintas estructuras de algunas otras convocatorias. Entonces necesitamos convocatorias específicas para lo nuestro, y entre ellos leyes que fomenten esos festivales. Son espacios que permiten discusiones que en otros lugares no están. Es tan simple como eso. Y producciones que no van a estar si no está esta red de festivales. El Inca en eso ha sido siempre un apoyo fundamental, y que ha tenido una posibilidad de difusión y una posibilidad de espacios como es el Gomont, que para nosotros es el principal espacio, y en particular yo y todo el equipo defendemos eso. Bueno, ahí estaba Amanda Alma, su invitado, Todo Cultura, todos los miércoles a las 23 horas por aquí, por Diputados Televisión. Vamos a presentar ahora a nuestro invitado. Diputado Carlos Cantero, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por visitarnos nuevamente. Muy buenas tardes, la verdad que muy bien. Aparte, un hermoso día hoy en Buenos Aires. Así es, y tuvo una larga caminata, porque ha tenido reuniones al más alto nivel en lo que tiene que ver con la educación. El Parlamento está discutiendo el financiamiento de la educación. Sí, la verdad que yo creo que una ley muy importante, digamos. Lo acompañamos al ministro Persic y a Sergio Massa en el lanzamiento en el Centro Cultural Kirchner cuando se presentó la ley, y lo estuvimos acompañando ayer al ministro justamente cuando vino a dar una charla informativa sobre cuáles eran, digamos, los aspectos de la nueva ley de financiamiento educativo, y me imagino que en pocos días se irá a tratar, digamos, en la Cámara, así que un tema muy importante porque pone un acento especial en lo que tiene que ver con la educación, que como ya dijimos anteriormente, es una de las pocas posibilidades, digamos, que tiene alguien de un origen humilde en un país como Argentina, justamente de superarse y de tener posibilidades, digamos, de progresar en la vida, ¿no? Queda claro que si no hay financiamiento es difícil avanzar en una educación, ampliar lo que serían los diferentes niveles educativos y con mayor calidad. Sí, correcto. Bueno, justamente lo que decía el ministro ayer, y que se ha podido, digamos, a través del tiempo comprobar, es que las medidas que uno toma hoy van a tener fruto y se van a ver dentro de 15, 20 años, claro. Digamos, no son medidas que van a tener un impacto inmediato. Y se hablaba justamente de la anterior ley cuando se hizo justamente, hoy cómo ha variado, digamos, la cantidad de estudiantes que terminan el secundario, la cantidad de estudiantes que asisten, digamos, al secundario,
Y eso ha sido todo un proceso que ha llevado prácticamente 20 años desde que se modificó la ley anterior y se agregaron una serie de avances, digamos, que en esta nueva ley justamente se están proponiendo otras cosas, como el tema de que los chicos a partir de los 4 años realmente tengan, digamos, una escolarización completa. Sí. Bueno, y una serie de medidas que realmente entendemos que van a modificar, digamos, lo que es el panorama hoy de la educación en el país. Diputado, ¿cómo le va? Estuvo presente en la comisión, está siguiendo el tema de educación. Me interesa preguntarle, desde su experiencia, su visión como representante de una provincia como Jujuy, Sí. ¿qué es lo que aqueja en Jujuy, por ejemplo, en el tema de educación, que tiene que estar en el debate aquí en el Congreso Nacional? Bueno, hay varios aspectos. Básicamente uno de los temas importantes es que llegue a toda la provincia. Digamos, nosotros tenemos una provincia que tiene un territorio extenso, baja población en realidad, porque Jujuy no llega al 1 millón de habitantes en toda la provincia, pero tenemos, digamos, comunidades y poblaciones que están dispersas en la provincia, son como poblaciones chicas, pero que quedan a grandes distancias. Entonces, no se resuelve colocando una escuela en el medio de todo eso. Digamos, uno tiene que ir atendiendo la construcción y la posibilidad de que quienes viven en esas comunidades y en esas localidades tengan, digamos, acceso. Y eso es un trabajo, primero, que requiere de financiamiento, segundo, que requiere de personal docente, también, digamos, de una estructura que la provincia tiene que mantener. Y bueno, eso es uno de los temas que realmente importan. Y otro tema importante es el tema del acceso a la universidad. Claro. La Universidad de Jujuy ha hecho un trabajo ¿Cuántas importante. universidades tiene Jujuy? En realidad tiene una universidad pública y después hay 2 o 3 universidades privadas. Está la Universidad Católica de Salta, que tiene... Claro, pero son aranceladas, digamos, porque son privadas. Son todas universidades privadas. Está la de Santiago del Estero, que han llevado algunas carreras que no habían en la provincia, como abogacía, y ya la Universidad de Jujuy a partir de este año ya tiene la carrera de abogacía, entonces estamos incorporando... Ahora, yo le pregunto lo siguiente, porque esto me genera bastantes interrogantes, ¿no? Porque cuando se discutió la cuestión de las universidades, la creación de nuevas universidades, sí. Acá en el Congreso, en la Cámara de Diputados la semana pasada, el oficialismo decía que qué importante que es tener universidades de cercanía. Y comparaba con otros países del mundo, diciendo que inclusive en nuestro país, a comparación con otros países, hay una universidad cada 300.000 habitantes. Correcto. Aproximadamente. Y que, bueno, de alguna manera con ese argumento decían hay que crear universidades, pero buena parte de esas universidades, de hecho 3 de las 5 que se aprobaron, eran en el conurbano, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, da la impresión de que el interior del país está rezagado o está relegado en esto. Yo lo digo como cordobesa, sí, correcto. Pero usted es jujeño y no le gustaría tener, usted acaba de decir que en Jujuy la población es de aproximadamente cerca de 1 millón. Correcto. Hay una universidad nacional para 1 millón de habitantes. Así es. Entonces, ¿por qué no hay otra universidad nacional en Jujuy? ¿No le genera ruido que haya más universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires y no en el norte del país? Así es, bueno, entendemos que deberían crearse más universidades nuevas. Y nosotros en el interior siempre tenemos, digamos, un reclamo como hacia el centralismo, digamos, de lo que es el centro del país. Y particularmente lo que es la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Esa es una vieja deuda, digamos, que entendemos de las provincias que existen con nuestros pueblos. ¿Pero usted cree que tiene que ver con el color político de la provincia? Teniendo en cuenta de que hoy Jujuy es gobernada por Juntos por el Cambio y la provincia de Buenos Aires, ¿no? No creo que tenga que ver con eso. ¿No? Es más, en mi provincia particularmente, el rector de la Universidad de Jujuy no tiene, digamos, una afinidad política, por decirlo de alguna forma, con Juntos por el Cambio. Y sin embargo, las elecciones de rectores y demás que se hicieron
han contado, digamos, con la participación de las varias fuerzas políticas que hay en la provincia y que además tienen participación en la política universitaria. No, yo creo que tiene que ver más que nada con una visión hacia el interior que yo creo que tiene que ser más federal, digamos, una cosa que el mismo Sergio Massa viene planteando, ¿no? En esta presentación de la ley de financiamiento educativo se habló prácticamente de 4 ítems importantes. El primero, que sea gratuita, segundo, que sea de calidad, tercero, que sea federal, digamos, hablábamos de eso justamente porque entendemos que hacen falta, especialmente en las provincias como las nuestras, que son las provincias más alejadas, más chicas, hacen falta mayor presencia, digamos, universitaria. En el caso particular de Jujuy, yo lo comentaba el otro día, se ha hecho un trabajo de desarrollo territorial de la Universidad de Jujuy, donde tenemos, digamos, sedes universitarias en las ciudades más importantes de la provincia, en San Pedro de Jujuy. Ahora se está abriendo la carrera de medicina y en un convenio con el gobierno de la provincia se va a hacer en la localidad de Libertador General San Martín, que es donde está el Ingenio Ledesma, porque ahí hay instalaciones hospitalarias que le pertenecen, digamos, al gobierno de la provincia y en acuerdo con la universidad se va a usar, digamos, como hospital escuela. Y lo mismo pasó con las sedes que se instalaron en La Quiaca, en Abrapampa, en otras localidades que son distantes, digamos, de la ciudad capital, y la universidad ha hecho un trabajo, digamos, de desarrollo en el territorio justamente para que los alumnos del interior tuvieran mayor posibilidad y facilidad para poder incorporarse, digamos, al estudio universitario. Sergio Massa está apostando al norte grande, donde está incluida la provincia de Jujuy, ¿no? Desde el punto de vista electoral, pero también antes de pensar en candidaturas y demás, en su momento, hasta siendo presidente de la Cámara de Diputados, tenía reuniones habituales con los gobernadores del norte grande que venían acá a discutir diferentes proyectos para la región. ¿Cómo están viviendo este momento de esta relación del norte grande con el gobierno nacional? Bueno, yo el día domingo tuve oportunidad de participar. Aguárdenos un minuto, vamos a irnos rápidamente ahí está, el Salón de los Pasos Perdidos, la presencia de la presidenta de la Comisión de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, la entrega de la mención de honor, diputado nacional, doctor Juan Bautista Alberdi, al equipo argentino de antropología forense, en reconocimiento a su invaluable aporte al derecho humanitario internacional, al respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia. Ahí la entrega por parte de la máxima autoridad de esta Cámara de Diputados de la Nación, junto con el diputado Eduardo Valdés, ahí en el Salón de los Pasos Perdidos. Bueno, uno de los momentos que se estaban esperando a lo largo de la tarde de hoy aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Retomamos el diálogo con el diputado Carlos Cantero. Diputado, bueno, así es la actividad parlamentaria. Sí, naturalmente. Hay mucha actividad a veces. Sí, también la actividad, digamos, de la prensa. Ustedes tienen que estar en lo último que va pasando. Mostrando todo lo que pasa, todos los rincones. Así es. No, yo le decía que el día domingo tuve oportunidad de acompañarlo a Sergio Massa, al ministro de Transporte de la Nación y a 10 gobernadores del Norte Grande, la firma de un convenio que se hizo en el nodo logístico del Parque Industrial de la ciudad de Güemes. Bueno, y después tuve oportunidad de acompañarlo al ministro de Economía y a los gobernadores en un encuentro que se hizo en la casa del gobernador de Salta. Y en esta reunión de gobernadores estaban los gobernadores peronistas de la región, digamos, el gobernador de La Rioja, el gobernador de Misiones, el de Salta, estuvo Mansur de Tucumán, Zamora de Santiago del Estero, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, y además estuvieron Gerardo Morales, gobernador de Salta, y el gobernador Valdés, gobernador de la provincia de Corrientes. En un encuentro, yo diría, muy armonioso, digamos, aparte, aprovechando, digamos, las posibilidades de un trabajo que se viene haciendo desde el Norte Grande, en la posibilidad, digamos, de integrar
a las provincias de la región, justamente para conseguir, digamos, soluciones regionales desde el gobierno nacional hacia estos territorios. Y bueno, habían gobernadores de distintos signos políticos. Claro. Por supuesto, detrás justamente de la concreción de aspiraciones que son, digamos, regionales, que tienen que ver con la energía, que tienen que ver con una serie de cosas que nos hacen falta, con nuestras rutas, con las infraestructuras. Pero que hay un trabajo en conjunto. Como que se está trabajando en bloque. Así es. El Norte Grande trabaja en bloque. Después lo político, lo electoral, cada uno obviamente tendrá su estrategia cada sector. Sí, la cuestión electoral es una cuestión que, de acuerdo al sistema republicano en que nosotros vivimos, y la forma, digamos, como la gente accede, digamos, a participar en la política, tiene un sistema que es representativo, o sea que los legisladores representamos al pueblo de la República. Y las cuestiones electorales pasan por cada 2 años cuando tenemos que elegir legisladores, o cada 4 años cuando elegimos presidentes o gobernadores. Pero el resto del tiempo el trabajo de la política, de los distintos gobernadores, es ver cómo solucionan los problemas de su gente en sus territorios. Y bueno, eso no importa el signo político, digamos, lo que es importante es que se consigan las soluciones que la gente necesita, porque eso es realmente el trabajo importante de la política. Claro. ¿Y se habló de algún proyecto de ley en particular que involucre al Congreso en todo este evento, en este acto de todo el Norte Grande? Bueno, yo creo que lo que más importante que se anunció, digamos, al margen de las cuestiones que tienen que ver con las infraestructuras de nuestras provincias, lo más importante fue el anuncio del ministro de Economía, donde Sergio Massa se comprometió con los gobernadores a coparticipar el impuesto país. Sí. Y además el otro impuesto que se va a coparticipar es el impuesto al cheque. Sí, claro. Que bueno, el otro día cuando hablábamos justamente, yo decía, digamos, ¿para compensarlo de ganancias? Para compensarlo de ganancias. Justamente para que los gobiernos provinciales no perdieran en la coparticipación los recursos que le tocaban a las provincias. Bueno, esta fue una muestra clara, yo lo dije, Massa estuvo en Tucumán, con estos mismos gobernadores, con la mayoría de ellos, y ahora en Salta se hizo el anuncio, o sea que bueno, las provincias quedaron, yo diría, como conformes en la posibilidad de no perder estos recursos que para nosotros son no solamente importantes, sino que son muy necesarios, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Carlos, y esta semana tuvo participación en varias comisiones. Tuvo no solo en la de financiamiento educativo, sino también en la Comisión de Trabajo estuvo. En la Comisión de Trabajo no estuve porque tenía... Yo junto con la gente de los pueblos originarios, estuvimos en el 5º Congreso, digamos, que se hizo justamente aquí en la Cámara, con los representantes de aproximadamente 200 personas que se reunieron en lo que es justamente el 5º Congreso, ya te lo digo completo, sí. 5º Congreso Nacional de Política Indígena, donde a través de un proyecto de la diputada Carolina Moisés de Jujuy, un proyecto que yo acompañé con otros legisladores, justamente se proponía, digamos, darle carácter constitucional a lo que es la resolución 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver justamente con los intereses de los pueblos originarios, en todo esto que tiene que ver con el territorio, con la forma como se tiene que consultar cuando se realicen obras, digamos, en sus territorios, cuando se realicen algún tipo de adjudicación de los recursos nacionales de esos territorios, el tema que va a pasar por el agua. Entonces nosotros la intención de este proyecto de ley es darle jerarquía constitucional, así como existen, digamos, otros pactos internacionales donde desde la Constitución de la República tienen, digamos, la validez de la misma jerarquía que la Constitución, básicamente, digamos, ¿no? Y hoy empezó el debate del compre sin IVA. ¿Qué pudo ver? ¿Qué le pareció? ¿Cómo ve el tema?
y si le parece que va a tener un debate parecido a lo de ganancias o va a haber más acuerdo que en ese proyecto. Yo entiendo que debería haber más acuerdo. Es una necesidad, digamos, de la gente resolver de alguna manera el tema de los precios. Y en el tema de IVA particularmente, es un impuesto que al ser directo sobre cualquier cosa que uno compre, siempre afecta más al que menos, gane y al que menos tiene. Es decir, un multimillonario que va a comprar 1 kilo de azúcar paga 21% de IVA y el pobre que vive, digamos, de algún tipo de recurso que el Estado le otorga, también paga 21% de IVA. Claro. Entonces, la posibilidad de que el IVA no se cargue sobre los alimentos especialmente, eso directamente impacta sobre las clases de menos poder adquisitivo, ¿no? Así que me parece importante. El oficialismo está trabajando para el día 11 de octubre, ver si puede llegar a consensuar una agenda y poder tener una sesión. ¿Cómo ves esa posibilidad, teniendo en cuenta que estamos muy cerca de lo que son las elecciones nacionales? Sí, la verdad que particularmente, digamos, esta elección es bastante atípica en lo que tiene que ver con el trabajo del Congreso. Claro. Todos los que somos dirigentes de la política quisiéramos poder estar en los territorios haciendo trabajo electoral, porque esto es lo que tenemos que hacer en estos momentos. Pero bueno, hay trabajo en el Congreso que se suma, digamos, a estos trabajos que tenemos que hacer en los territorios, porque hay leyes que se plantearon, hay cosas importantes que resolver y bueno, habrá que estar. Y me parece bien, digamos, si se puede. En el sentido positivo de la palabra, ¿lo están usando para la campaña del Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, con estos debates? Yo no sé si lo estamos usando. Yo creo que algunas medidas que se han tomado impactan bien en el ánimo de la gente. Y eso naturalmente, electoralmente, siempre seguramente paga. Pero yo creo que lo que se está haciendo le sirve a la gente, como lo dije hace días atrás, digamos. Si el impuesto a las ganancias deja de impactar en el bolsillo a muchos trabajadores que hoy tienen la posibilidad de ver reflejado en su recibo de sueldo que le queda más de lo que le da el mes pasado, seguramente la gente se lo va a tomar con agrado, ¿no? Así que no sé si es un uso electoral lo que podría decir. Entiendo que las medidas que se tomaron y si eso alegra al bolsillo de los argentinos, también seguramente tendrá algún tipo de impacto al momento de elegir. Carlos, gracias por visitarnos. No, siempre es un placer estar con ustedes, han sido muy amables, ¿no? Gracias. Carlos Cantero, diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Jujuy. Los temas por los cuales está atravesando el Parlamento de la Nación y particularmente la Cámara de Diputados. Laura, gracias. Marcos, gracias. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue El Análisis. Gracias, nos reencontramos. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. El ministro de Economía, Sergio Massa, lo presentó el proyecto para modificar el impuesto a las ganancias y se aguarda su envío al Congreso, como lo decíamos al principio. Estamos expectantes para conocer los detalles, pero bueno, en líneas generales ya se sabe cómo es esta iniciativa. DTV, el resumen, de lunes a viernes.